porque digo, es mucho nuestro interés. Vemos como estratégico el poder ir conectando experiencias y un poco ir intercambiando estos conocimientos y aprendizajes que ayuden a ir asentando esto que es como un anhelo común, que es algo que se ve que tiene mucho potencial, pero que, claro, luego ya en la praxis tiene una curva De considerable. aprendizaje interesante, sí. No, un gusto, Joaquín, y me encanta todo lo que están haciendo. Creo que es un ejercicio, además que han comenzado como con pie derecho en términos de esa convocatoria, de revisar todos estos casos, de estos workshops que son tan necesarios y yo creo que eso, si nosotros lo hubiéramos tenido en el 2009, hubiese sido genial. Sabes que es mucho efectos de la pandemia, ¿eh? O sea, realmente no me hubiera, o sea, nosotros teníamos previsto workshops y tal, pero claro, iba a ser toda otra dinámica presencial y al cambiar sí ha sido interesante la posibilidad de conectar experiencias. Nosotros, por ejemplo, el primer workshop, te comento esto ya, creo que ahí Sofi me va a decir que ya me estamos poniendo en hora, pero Nosotros aquí hablando felices. es interesante porque el primer workshop que nosotros tuvimos fue con una chica de Nueva Zelanda Ok, que tiene una aceleradora de negocios de cultura que se llama Mahuki, que es súper ajá. interesante en el Museo Nacional de Nueva Zelanda, especializada en temas de desarrollo empresarial y patrimonio. Y claro, hubiera sido imposible para nosotros hacer esta cuestión si hubiera sido antes o un poco con los esquemas, y fue a partir precisamente de la pandemia, del uso de medios digitales. Sí, de las cosas buenas de De toda las esta cosas. pandemia. Exactamente. Sí, nos acercó más a mucha más gente, pero sí, también decíamos que nos volvió más dependientes y también con una ampliación de horarios laborales, ¿no? Que ha sido también difícil. Sí, 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 claro, no. Hay un cambio cultural, que eso también es cuando tú ves la cuestión cultural en amplio espectro, ¿no? O sea, es decir, cultural es esto que estamos haciendo ahora de conectarnos por Zoom y cómo todas estas nuevas herramientas nos han cambiado, ¿no? Pero claro, cultural también es cómo ahora, por ejemplo, el marketing se ha vuelto, o incluso la comunicación se ha volcado a través de estos medios como redes sociales y de alguna manera empezamos a cambiar un montón de hábitos que hacen que este nuevo siglo XXI también en esta globalización nos va llevando a nuevos escenarios, ¿no? Total, nos aceleró ese tema digital fuertemente. Ujú. Todavía con muchos retos, pero bueno, ahí vamos aprendiendo, al menos a manejar Zoom. A mí me ha tocado a veces. Bueno, les interrumpo para continuar. Ya estamos en vivo en Facebook. Muchas gracias a las personas que se han conectado también aquí por Zoom. Les recordamos antes de iniciar que pueden hacer sus preguntas. Lady ha escogido la modalidad de que puedan, en medio de lo que ella está presentando, puedan hacer sus preguntas y podemos hacer algo interactivo con todas las personas que estén en Facebook Live y aquí en Zoom. Entonces, darte la bienvenida, Lady, a este workshop, como decíamos, de estos espacios de retroalimentación que son necesarios para justamente generar estas ideas, para incubar todos esos proyectos y esas cosas que ahora están en estas personas creativas que ya están postulando. Hasta mañana, hasta las 12 de la noche, seguirá abierta la plataforma para todas las personas que siguen dando esos últimos toques a sus ideas. Y sin más preámbulo, voy a presentar yo a Lady Digio, que viene desde Colombia para enseñarnos con su temática acerca de las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo. Actualmente Lady se encuentra haciendo un doctorado en Ciencias Económicas con la Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido coautora de varias publicaciones y además ha sido también ha dado asesoría en algunas organizaciones como el PNUD, el BID, la Alcaldía, el Ministerio de Cultura de Cali, y ha realizado algunas publicaciones también, entre ellas el libro de Industrias Culturales y Creativas de Latinoamérica, Desarrollo Económico Social en la región. Hoy Lady nos viene a hablar acerca de cómo las industrias culturales pueden generar este desarrollo y doy paso a Joaquín Carrasco, que también nos va a dar paso también a Lady y todo lo que nos tiene para contar. Así que muchas gracias a todos los que se han conectado y se han dado este tiempo para conocer acerca de la experiencia de Cali y cómo también eso puede inspirarnos a todos nosotros. Muchas gracias, Sofi. Muchísimas gracias, Lady, por esta oportunidad, por esta voluntad de compartir experiencias y conocimientos. Como has hablado, hay un anhelo, ¿no? de poder ir como hermanando
estas iniciativas, estos pequeños pasos o grandes pasos que se van dando a nivel del ámbito regional latinoamericano, con esta idea de ver cómo en los sectores culturales, los sectores creativos, podemos ir generando, sobre todo yo creo que al menos la necesidad que nosotros es como el tótem de referencia, que es modelos más sostenibles, ¿no? Modelos más sostenibles que pasan incluso en modelos de gestión de lo público, donde encontramos grandes carencias aquí, ¿no? En nuestro territorio, sobre todo también en el ámbito de las iniciativas ya particulares del ámbito privado, de los modos en que todos los gestores, gestoras, emprendedores, artistas pueden ir encontrando modos para poder generar modos de vida más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente muy interesante para nosotros, pues sobre todo por lo que hemos hablado, ¿no? Por toda la experiencia que desarrollaron allí en Cali, que en el caso de Cuenca es una experiencia muy valiosa, ¿no? Considerando ese enfoque no de capitales, sino de otro tipo de ciudades más intermedias, y encantados de la vida de tenerte con nosotros y poder aprender eso, de todo lo que habéis desarrollado y todo lo que estáis aprendiendo en ese caminar. Así que nada, bienvenida y muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Ahorita, pues reitero, porque me ha parecido muy interesante todo el tema del proyecto de incubadora cultural, y creo que pues están haciendo un paso a paso muy interesante, que yo siempre digo como que si uno pudiera leer y revisar todo lo que ha pasado en estos años, como que uno replantearía muchas cosas, como el proyecto de Industrias Culturales Cali, que además fue un proceso muy bonito. Sin embargo, pues uno podría cambiar como el orden de muchas cosas también como para revisar sus resultados, lógicamente. Pero siendo laboratorios, creo que el aprendizaje está expuesto y todo el día estamos aprendiendo. Esto como de ser prosumidor y que todo el tiempo estamos contemplando todos esos cambios, creo que es algo ya implícito que nos está invitando también todo este tipo de transformaciones y coyunturas como la que estamos viviendo. Pero encantada de estar con ustedes y me parece genial que podamos además estar como más conectados estando tan cerca, ¿no? Con culturas que también se conectan mucho y pues nuestra cercanía, siempre decíamos en términos musicales, cuando hablábamos entre los países, que el primer lugar de internacionalización para nosotros debería ser Ecuador y Ecuador, pues Colombia. Pero ahí estamos en esos lazos y bueno, feliz de estar aquí en este espacio digital. Ojalá en algún momento lo podamos hacer presencial, pero bueno, estas son de las cosas que nos ha cambiado en este momento la vida. Y qué interesante. Pues voy a comenzar, si les parece, a compartir pantalla y mostrarles un poquito. No sé si ahí estamos viendo bien. Sí, perfecto. Sí, espérate que no me quiere hablar. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de este espacio lo que veíamos es como la temática, todo el tema de la industria cultural y creativa como motor de desarrollo. Esta frase me parece muy interesante, justo fue de una emprendedora que estuvo dentro de todo el proceso, que se llama Lina Botero, una fotógrafa increíble, y dentro de esto nos regaló una frase muy bonita para un libro que se llama Cali Crea, y es que una región con identidad encuentra en sus habitantes y sus expresiones artísticas y culturales la esencia desde donde construir una sociedad. Y esto es algo muy particular de nuestros países latinoamericanos, y es lo que somos, y en ese como somos está nuestra alimentación, nuestra forma en que caminamos, en la forma en que hablamos, en la forma que bailamos, eso muy particular de nosotros, con el tema de la salsa. Y bueno, acá algunos de los consultores que teníamos dentro del proceso, dentro del cual yo participé, que fue Industrias Culturales Cali, el Banco Interamericano, pues decían, ustedes mueven esos pies muy rápido en términos de la salsa, yo no sé cómo logran esa velocidad. Bueno, eso es parte de todo lo que somos y de esa riqueza tan interesante que podemos explorar, pero que también hay que manejar con mucho cuidado, porque tiene muchos enfoques y era lo que ahorita mencionábamos con Joaquín, y es que hay diferentes posiciones dentro de lo que estamos dimensionando. No solamente estamos impulsando una industria como podría ser la del cuero o la de la alimentación, sino que estamos hablando
de unos procesos que ya nos enmarcan y que se meten con nuestras personalidades, y por eso no puede haber solo un enfoque económico, sino un enfoque mucho más amplio dentro de lo que estamos conversando. Eso nos vuelve un tema más complejo, también más robusto, en el cual tendríamos que contemplar muchos matices. Bueno, aquí creo que se me fue en signo de admiración, pero era una pregunta. Y creo que me parece importante, y no sé cómo estamos en la parte de explorar y de consultar, pero me parece chévere preguntar a quienes estamos acá en el workshop, ¿qué pensamos cuando hablamos de las industrias culturales y creativas como motores de desarrollo económico? Se vuelve una frase cliché, es un término demasiado amplio. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva? ¿De qué estamos hablando? No sé si desde el chat, Sofi, podemos ir consultando o la gente puede comenzar Sí, a también conversar. pueden levantar su mano si quiere alguien participar, puede levantar su mano y le activamos el micrófono, si no puede escribir mediante chat. Ok. Tenemos aquí esta pregunta, no sé si alguno se lanza o quisiera participar contándonos qué percibe de esta pregunta cuando hablamos de cultura y creatividad como motores de desarrollo. Bueno, aquí nos dicen que aquí, me imagino que se refieren igual a las industrias culturales y creativas como motores de desarrollo, dicen que todavía no es rentable en la realidad concreta como la del Ecuador. Ok. Creo que para muchos países, no solo Ecuador, para tu tranquilidad o preocupación. Pero es verdad. Y ahorita lo vamos a ver, y ahora les comento porque comienzo con esto para llegar al caso de Cali y todas estas lecciones aprendidas que mencionábamos cuando estábamos iniciando, y es como todos esos aprendizajes que tuvimos alrededor como de estas dinámicas y de ese reconocimiento de lo que existe y no existe. Y una de esas partes es lo que acaba de mencionar, no sé quién fue la persona que lo mencionó, pero sí. Pues yo por ahora voy adelantando, miramos si la gente se atreve pues a decirnos más, pero entonces yo les voy dando como un punto de referencia. Y dentro de esto también está como dos planteamientos muy interesantes, y es algo que nos plantea la UNESCO y algo que nos plantea el Banco Interamericano. La UNESCO y el PNUD desde unos años más atrás, el BID desde el año 2013, con el concepto de economía naranja, y ahorita ya vemos como dos videos, pero lo interesante, y creo que lo están enfocando desde el proyecto de incubadora cultural, es que no solamente se enmarca dentro de ese proceso de emprendimiento y capacitaciones, sino también de esas transformaciones que conllevan estos temas. Y normalmente uno podría pensar que antes lo que nos estaba relacionando como todas estas dinámicas de desarrollo era solo lo que competía o compete al crecimiento, y nuestros países muy orientados a esa explotación de recursos naturales, que es como lo que nos sostenía, y como en un proceso muy cuadriculado en el que pues no estábamos viendo otro tipo de posibilidades para pensarnos ese desarrollo. Cuando comenzamos a pensar como en cultura y en creatividad, vemos primero que no somos iguales, que hay unas diferencias y una diversidad que nos enriquece, que además el crecimiento no tiene una postura tan formal o tan inclinada y siempre buscando ese para arriba, que está como muy dada el aumento de consumo, sino que también está algo muy, muy interesante, que es ese intangible de esas ideas, de esas cosas que ahorita, además con el COVID, hemos comenzado también a dimensionar, y es hasta el tema de la salud mental, que normalmente en nuestros países son muy pocos los que tienen como esa focalización, pero que sin estos bienes y servicios, en estos meses que hemos tenido de cuarentena, pues hubiera sido muy difícil. Y pues creo que ya se volvió algo muy constante de decir qué haríamos sin la música, sin este tema del internet, sin las series, sin Netflix, bueno, y todo este tipo de plataformas que nos permiten también tener como una tranquilidad en medio de todo este encierro. Y
aquí ya comenzamos a hablar de algo muy interesante y es no solo de ese crecimiento, sino del bienestar de nuestras regiones y de nuestros países y cómo de verdad esta industria cultural y creativa se vuelve esa esencia para contemplar esos nuevos modelos de desarrollo. Algunos, más que todos los sociólogos, pues no les gusta utilizar mucho este término, sino más de bienestar. Entonces, aquí comenzamos ya a contemplar ciertas cosas en las que sería muy interesante dimensionar, no solamente que estamos tratando de manejar un curso de emprendimiento en donde nos dicen cuántos son los costos y a cómo debo vender y cuál es mi cliente y cómo debo llegar a ellos, sino en dónde estoy ubicado en estas transformaciones que nos están planteando en el mundo. Entonces, me gustaría darles estos dos videos que son muy cortos. No sé si algunos de ustedes ya los conocen, pero me parece interesante también que vean un poco las posturas de estas organizaciones que son los mayores impulsores de esta nueva economía cultural y creativa. Entonces voy a salirme para compartirles el video. Estamos acá. Culture is who we are. Culture shapes our identity. UNESCO and UNDP work across the world to build on culture. As a means of fostering respect and tolerance among people. As a way to create jobs and improve people's lives. As a way to include others and understand them. Culture helps preserve our heritage and make sense of our future. Culture empowers people. Let's put culture on the agenda now. Esto por un lado, y ahora miremos este, que es el del Banco Interamericano de Desarrollo. La cultura, ¿Por qué la cultura es un no vale esencial para el desarrollo sostenible de la humanidad. Espérate que se me siguió eso. Este es el principio fundamental. Perdón, se confundieron ya los videos. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646 mil millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos.
A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. Bueno, no sé si pudieron, es como bastante evidente los dos planteamientos, las diferencias que hay, también la conexión. Espérate, vuelvo a la presentación. Y siempre me parece interesante hacer como esas comparaciones, aunque digamos que estas organizaciones comienzan a trabajar ya de manera mucho más integral y más colectivamente, pues sí hay unos intereses y unas focalizaciones dentro de esas instituciones. Pues las primeras dentro de ese ámbito mucho más amplio, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, se buscaba que el número 18 fuera la cultura, quedó transversal. Hubiese sido muy interesante ver si la posicionábamos en esa número 18. Y en el caso del BID, pues ya como con un interés mucho más económico, que cuando hablamos pues de las grandes plataformas o de los grandes canales de televisión, pues esto es evidente, lógicamente, pero cuando estamos hablando de emprendimientos genera todavía inquietudes y todavía genera planteamientos como lo que teníamos del participante o la participante, en el que todavía estas empresas o emprendimientos siguen teniendo muchas dificultades para la sostenibilidad. Entonces, esto es como lo general y me parece muy interesante verlo dentro de esto. Le contaba a Joaquín y a Sofi hace un rato que Cali comenzó en el año 2009 con este laboratorio. Este planteamiento del Banco Interamericano de Desarrollo sale en el 2013, ustedes para que vean un poquito cómo nos tocó experimentar. Este video es de PNUD y UNESCO, es 2014. Entonces, claro, más o menos nosotros también fuimos insumos de análisis para comprender qué es lo que se está trabajando y cuáles son esas verdades y cuáles son esas más bien proyecciones o sueños que queremos alrededor de estas economías, industrias, a veces además tenemos unas confusiones conceptuales que si ustedes se meten a averiguar como todas estas investigaciones que se están haciendo sobre el tema, en este momento estamos hablando de un campo del conocimiento de menos de 20 años en realidad, donde todavía no tenemos una claridad conceptual de lo que estamos conversando. Para algunos es cultura, para los otros son creatividad, a veces confundimos que es una cosa con la otra, pero digamos que sabemos que ahí hay un potencial y un interés. Y es muy interesante esto para los actores, para los gestores culturales y creativos, porque si no, tampoco entendemos cuál es nuestra diferencia y qué es lo que deberíamos aprovechar. No sé si alguien ha participado, Sofi, hasta el momento. No, en el chat no tenemos nada tampoco en el de Facebook. Ok, igual está abierto. Si tienen alguna duda, como lo mencionaba Sofi, pues podemos ir haciendo también esta conversación más activa. Aquí pues un poco lo que les contaba de esos conceptos, pues está la UNESCO donde habla de esa cultura como lo veíamos en el video, que es un catalizador y un motor de desarrollo sostenible que produce nuevas ideas y nuevas tecnologías que permiten a las personas responsabilizarse de su propio desarrollo y estimula la innovación y la creatividad, que impulsan un crecimiento integrador y sostenible. Si se dan cuenta, el reto aquí es gigantesco, prácticamente le están entregando a estos sectores todas las dinámicas de sostenibilidad, de ese crecimiento que de principio se está criticando, pero también se convierte como en esa base para la innovación. Algunos expertos de innovación comienzan a decir como que quién fue primero, la gallina o el huevo. Entonces comienzan también como a cruzarse dentro de, bueno, es la creatividad la base para la innovación o es la innovación la que explora la creatividad y al menos hemos sido como esa piedrita en el zapato que nos invita a generar estas nuevas conversaciones y a contemplar también que nuestros países pueden ser creadores
que es un poco también lo que le pasó a China, de pasar al hacer o hecho en China al crear en China, que es donde también sabemos que los países desarrollados comenzaron a tener pues como unas dinámicas económicas fuertes y es como esa posibilidad de ese intangible con valor y no solamente las maquilas que producen y están enfocadas a productos. Y por el lado del BID, que les comentaba en el año 2013, eso fue como para octubre, hace 7 años, la economía naranja, pues dimensionaban como esa riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto como todo el tema del patrimonio desde las regiones, pero pues vemos aquí claramente que estamos hablando de propiedad intelectual y de riqueza. Estamos focalizados en esas dinámicas económicas, más que, como lo plantea la UNESCO, de un proceso mucho más sostenible y social. Esto rápidamente como dentro de las líneas que en el 2014 además se estaban analizando en Florencia para ver cómo se podía integrar en ese objetivo de desarrollo sostenible número 18 la importancia de los temas y ahí mencionan 8 puntos de los diferentes países que participaron en este encuentro y hacen esta declaración. Y pues definitivamente los que nos metimos en este tema tenemos que estar informados, algunos más participativos que otros, pero sí al menos informarnos de lo que está sucediendo. Y pues hablamos lógicamente de esas políticas y estrategias de desarrollo sostenible, donde la cultura se debe integrar, que aquí sería muy interesante ver cómo lo está manejando Ecuador, cómo esas políticas de verdad están incidiendo. Para el caso nuestro, también pues hay unos puntos de discusión muy fuertes. Nosotros tenemos un gobierno que actualmente, pues el presidente viene del Banco Interamericano de Desarrollo y pues promueve a través del Ministerio de Cultura todo el tema de la economía naranja. Los actores culturales en realidad discuten mucho sobre este enfoque. Y bueno, tenemos ahí ya un tema que se traslada a un proceso más político. Sin embargo, lo que también se ha tratado de ser muy estratégicamente es cuál es la oportunidad que se puede asociar a este impulso que se está dando. Entonces, acabamos de tener en el mes de mayo un decreto que es el 697, que es como un planteamiento nuevo de mecenazgo que permite tener como un gran fondo para nuevos proyectos que no se tenía antes y que este puede ser una oportunidad. Hasta el momento, la convocatoria actual está abierta hasta el 4 de diciembre. Tendríamos que ver qué pasa el siguiente año y en la evaluación de lo que sucede, pero sí también entendemos que hay unas discusiones relevantes que hay que llevar sobre la mesa en un país como Colombia, que pues tiene un Ministerio de Cultura desde el año 97 y que definitivamente también el arte y la cultura ha comenzado a tener como una ruta de transformación y de posicionamiento diferente, porque de principio pues estaba muy alineado, no sé si es lo mismo que nos está pasando en Ecuador, de convocatorias, en el caso nuestro es de estímulos y de concertación, y una dependencia muy estatal de principio ante esa relación. Posteriormente, en el año 2010 en Colombia se crea algo que es el COMPES 3659, que es como una política que habla de las industrias culturales y creativas, y desde aquí ya comenzamos a hablar de emprendimiento de una manera mucho más consolidada. Sin embargo, sigue toda esta línea de convocatorias. Entonces, miren la importancia de este primer punto, donde en esta declaración, pues hacen como esas recomendaciones a todos los gobiernos para que tengamos claro qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, y nosotros como gestores culturales, qué es lo que deberíamos estar colocando sobre la mesa para que estas políticas, además de ser creadas, sirvan, porque pues también pueden quedarse en un documento allí muy bonito, muy bien impreso y sin ninguna incidencia. Por el otro lado, pues está todo el tema del desarrollo económico, social inclusivo, que tiene que ver con esos sistemas de gobernanza de la cultura de creatividad. Chile hizo un trabajo muy interesante también de una integración como de sus diferentes ministerios. En el caso colombiano, desde el año 2019 también comenzó a tener como la integración, no solo desde el Ministerio de Cultura, sino desde otras instituciones como, pues en realidad todos los ministerios,
cómo la cultura ocupaba un espacio en educación, en industria, comercio y turismo, y bueno, en sí en todas estas entes de gobierno nacional para que tengan un espacio sobre este tema. Y está ahí como en ese proceso todavía de instalación. Bueno, todo el tema de esos laboratorios urbanos y rurales, porque también hay que ser conscientes y hay algunos estudios muy interesantes. Hay un autor que se llama de apellido Fame en Indonesia, que creo que es de los pocos estudios a nivel mundial que muestra que no todos estamos en esa dimensión de pensar en una industria creativa. ¿Qué pasa con esos municipios? ¿Qué pasa con esas ciudades más pequeñas que pueden estar mucho más dados al tema artesanal? ¿Y cómo los vamos a manejar cuando estamos hablando de un concepto desde la industria creativa y estamos hablando de tecnología, pero nosotros no estamos preparados para ello? Entonces, también hay que tener esas diferencias y esto pues hace más interesante esa exploración. Lady, Sí, dime, Joaquín. sí, justo este tema que tocas me parece que es uno de los temas claves, ¿no? En esta discusión que está saliendo, sobre todo un poco en todo a veces este marco de conflicto, ¿no? Cuando hablamos de cultura como desde una perspectiva industrial y ahí aparece obviamente este concepto tan marquetero de la economía naranja, ¿no? Y toda la polémica alrededor. Y claro, cuando uno aborda ya la cultura en amplio espectro, pero igualmente la relaciona con temas económicos que, como dices, o sea, no necesariamente tienen que ser industria, de hecho, no tienen para nada por qué ser industria, pero que pueden ser económicamente muy fuertes. A mí, por ejemplo, por un poco mi experiencia de vida, me viene a la cabeza el tema de las fiestas populares, ¿no? Las fiestas populares, yo nací en Cuenca, me crié en Cataluña, lo que he visto tanto en Cataluña, España, como en Ecuador, las fiestas populares son dinamizadores sociales, culturales y económicos impresionantes y no tienen una visión industrial, ¿no? Uno podría pensar que a lo mejor el Carnaval de Río de Janeiro ya tiene un nivel un poquito más fuerte en esto, o al menos hay ciertos componentes, pero en general son otro tipo de dinamizadores o, como señalas, en municipios pequeños donde las actividades culturales articulan un montón de cuestiones, implican dimensión económica, pero no industria. Yo quizá pienso que en este primer punto del tema de hablar de desarrollo sostenible, realmente el concepto, y es una de las cosas que nosotros tratamos de manejar, ¿no? En lugar de hablar de industria, es más hablar de economías culturales y creativas y de poder ampliar el espectro, porque realmente en el espectro amplio es donde vemos las indicaciones, tanto con la parte industrial que hay y que va a haber y que está bien, como con estas otras que no necesariamente son industriales, pero que son fundamentales, ¿no? Sí, y eso que dices de las fiestas como tal, en Cali pasa algo, en Cali hace o promueve algo que es de todo el Pacífico colombiano y hay un festival que se llama Petronio Álvarez y el Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez tiene una concentración gigantesca, dicen que en este momento se convierte en una de las fiestas afro más importantes del mundo, es una cosa loca, todos los que puedan asistir, normalmente es la segunda semana de agosto. Es increíble, son 150.000 personas reunidas bailando, no se incluye la policía porque hay un control social ahí interesante dentro de las mismas comunidades y alguien en esta versión, además porque hubo una versión digital, comenzaron pues a hacer como muchas de las discusiones de cómo deberían plantearse, hay una discusión que aquí gana todo el mundo menos los músicos y es un festival de música, entonces, claro, esto nos lleva a pensar que no todo es industrial, primero. Segundo, que la esencia no es económica, la esencia es la exploración, el reconocimiento de esta música, de toda esta riqueza. Aquí está la marimba de Chonta, que también nos conectamos con ustedes, y dentro de esto, lógicamente, hay otro tipo de riquezas y de ganancias. Dicen pues que las ganancias económicas se las está llevando la gente que está dentro de los espacios de economía, perdón, no, sino de comidas tradicionales y de artesanías, pero entonces, ¿cómo compensamos el tema de los músicos? Claro, nos llevan a otro estado y a explorar, pero lo económico no debe ser la base de la discusión del festival. El festival como tal es la esencia de nuestro territorio y gracias a que Cali pues promueve, porque pues hay otras discusiones que deberían estar en otro distrito que es Buenaventura, pero lógicamente pues Cali es la ciudad más grande dentro del territorio
y es la que puede tener como ese recurso para que se haga una fiesta tan grande, y también otras cosas que sí van dentro de la cadena de valor, que son los hoteles, restaurantes, para recibir pues este número tan grande de turistas. Entonces, claro, aquí nos ponemos ya desde otro punto, y además hasta qué dimensión le vamos a dar al festival que pierda su esencia. Entonces, ahí hay otra postura u otra discusión que hay que dar. Pero esto también es necesario verlo, y lógicamente lo que comienza a suceder es que si le damos una exploración económica solamente, seguramente vamos a perder la esencia de muchas cosas culturales. Y aquí es donde esa interdisciplinariedad de estos procesos es tan importante como lo mencionaba al principio. Yo soy economista, pero dentro de esto muchas veces me dicen, tú eres artista o eres socióloga, antropóloga, pero lo que me ha enseñado estos 16 años de experiencia dentro de lo social y lo cultural es que definitivamente la economía es una ciencia política también, y que nosotros tenemos que dimensionar ese bienestar y no solamente ese crecimiento. Y la cultura, pues aquí es vital, lógicamente. Entonces, ahí cuando esto salió en el 2014 desde la UNESCO, pues salió muy interesante, y pues vemos aquí lógicamente ese componente social de estas organizaciones, porque está explorando todas las sumas de lo que tenemos y no solamente ese componente económico. Y aquí es donde definitivamente organizaciones o proyectos como Incubadora Cultural no pueden estar solamente enfocados desde ese hecho del curso, perdón, como de contabilidad o de marketing, sino también desde estas bases que a veces parecen como muy discursivas, pero en última se vuelve como la base de muchas misiones y visiones de todas estas organizaciones. Y yo creo que eso está muy implícito, si me preguntan en este momento, después de tantos años, en ese proceso de Cali, en las organizaciones como tal, porque además fueron muy críticas de esas posturas o de ese concepto de industria. Y nos tocó debatir mucho, porque, no sé, la gente de las artes escénicas, del teatro especialmente, decían, nosotros no somos una industria. Entonces, claro, la palabra parece que fuera una palabra más o menos, pero la esencia sí te transforma. Y ahí es donde tendremos que revisar qué es lo que estamos buscando. Hay ciudades que son creativas, y eso sí, pues no hay nada que pensar. Y aquí estamos creando software y estamos creando videojuegos y somos diseñadores y perfecto. Pero cuando estamos tocando hilos tan delgados con procesos culturales, es que yo no puedo venir a cambiar las tradiciones de una comunidad así porque sí, porque necesitamos aumentar todo el tema de ingresos económicos, no. Entonces, esas discusiones son muy importantes también, que darlas alrededor de un territorio. Pero ahí hay algo que es como, o sea, en ese lear fino es donde, como dices, ¿no? Cambia mucho cuando yo digamos, me enfoco desde el área creativa, que es un área donde sí, los temas industriales o los temas de servicios, los temas económicos son quizá mucho más preclaros, ¿no? Que obviamente en el sustrato cultural, que además defina tantas relaciones que tenemos con el vivir, con el relacionarnos, con el compartir, ¿no? Ahora bien, claro, sí es cierto, al menos aquí, de hecho, la preocupación mayor y un poco nosotros desde la gestión de la Casa de la Cultura lo que nos encontramos, ¿no? Es el problema de cómo logramos que para la gente que trabaja en estos sectores o que se plantee el tema de modo de vida en estos sectores, podamos generar mejores herramientas de sostenibilidad, ¿no? Mejores herramientas de un poco de resiliencia económica. Ya era un problema antes de la pandemia. Claro, con la pandemia en este momento esto se ha vuelto una hecatombe y en este momento es una de preocupación de decir, bueno, ok, hay que ver desde qué ámbito de apoyo, de política pública, de generación de infraestructura, de me cago en Dios, se me ha ido la... Oh. Hola. Creo que se fue el internet de Joaquín. Ok, bueno, voy a dar un poquito ahí de respuesta de acuerdo a Sí, sí. lo que mencionó, pero sí, digamos que
dentro de esto hay como en este momento planteamientos muy básicos, como también que parecen muy futuristas. No sé si los que estamos aquí nos hemos visto una serie que se llama Black Mirror en Netflix y que es como súper futuro, pero cuando nos damos cuenta es lo que ya estamos viviendo. Entonces como que uno dice, ah, bueno, sí puede ser. Hay planteamientos tan grandes como que dicen que estas grandes plataformas de inteligencia artificial son las que deberían en este momento estar generando como unos impuestos que faciliten unos ingresos para todo este tipo de líneas. Eso es como lo más grande, no sé si soñador, pero digamos que también ya comienza a percibirse como esas soluciones económicas que pueden subvencionar ya este tipo de otras dinámicas que no tienen ese consumo masivo y que por lo menos frente a esta pandemia, pues son los grandes ganadores de toda esta dinámica económica. Por el otro lado, digamos que también comienzan a salir cosas y respuestas muy asociadas con políticas, pero también como con esa relación con las comunidades. Yo estoy en este momento participando en un proyecto que me parece encantador, súper bonito, de emisoras comunitarias, y dentro de eso es ese tema de la relación con la comunidad que permite pensar si dentro de los consejos municipales se declara dentro de las facturas un monto mínimo para que las emisoras puedan tener ahí un recurso y puedan sostenerse, o participaciones o aportes como si estuviéramos hablando de este crowdfunding o micromecenazgo, como le llamamos, de donaciones o aportes para que estas instituciones también puedan vivir. Y por ende, pues también cuando hablamos de industria cultural y creativa, si estamos dimensionando una venta. Entonces, claro, esto nos pone a pensar y seguramente van a salir muchas más ideas, pero comenzamos a ver otros escenarios diferentes donde la cultura ha estado ubicada durante muchos años. Entonces, pues esto un poquito como para responder el planteamiento que decía Joaquín. Yo voy avanzando y ahorita si se conecta Joaquín, pues seguimos con el diálogo. Aquí rápidamente, si no nos quedamos solo en esta diapositiva. Sí, eh, sí. Estamos hablando pues de un potencial creativo que tienen pues todos los lugares en el mundo, de una educación que tiene que estar muy relacionada con esa cultura y creatividad. Y desde aquí hablamos de algo muy interesante, es la formación de públicos, porque sabemos que si de niños nos inculcaron a tener este valor, pues lógicamente cuando estemos grandes estamos dispuestos a ser un consumidor dispuesto a pagar, no solamente consumir, por estos bienes y servicios culturales y creativos. Eh, Todo este tema de la innovación enfocada con la creatividad que nos lleva a pensar ahora sí en ese crecimiento económico, en ese empleo y con un poco más de una relación con esa dignidad para todos y no solamente desde esos focos que a veces primero parte lo económico que ese bienestar que tanto he mencionado. El tema del consumo, hay algunos planteamientos que también han salido muy interesantes a partir de la pandemia. Es un tema que se viene explorando hace mucho rato y que hablan del decrecimiento económico, que en realidad no es como lo vemos de una manera negativa, sino es como el cambio de esos consumos masivos que también van muy relacionados con esa sostenibilidad y el medio ambiente. Y por último, pues cómo esa creatividad nos lleva a esas sociedades abiertas, ser más inclusivos, más pluralistas. Esto también pues nos permite esas transformaciones sociales. Y esto pues en una imagen prácticamente, esto, la primera es de la CEPAL, que es una de las líneas de las agencias de Naciones Unidas para la economía de Latinoamérica. Y pues normalmente estábamos hablando de desarrollo económico para tener un desarrollo social. Y esto, pues, digamos que dentro de lo que estamos viendo de la transformación desde la cultura y la creatividad, nos lleva a pensar primero en ese desarrollo social para hablar de desarrollo económico. Yo siempre lo aterrizo como que cuando tenemos problemas de desempleo, la forma más fácil de solucionar es impulsar todo el tema de la construcción, porque pues contrata mucha gente. En este caso, digamos que estamos explorando otro tipo de soluciones donde nosotros mismos estamos generando nuevas necesidades, pero también nuevas soluciones y nuevos cambios en ese consumo que tanto he mencionado. Y que ahí sí ya podemos analizar esto económico. Aquí un poquito de lo que comenzamos ya a resaltar. Yo creo que quienes han trabajado en todo el tema cultural y que llevan muchos años en esta discusión, pues ahorita
tienen esa confrontación, pero también algo muy positivo para mí, y es que ya el tema esté sobre los temas más, sean los más importantes sobre la mesa. Y acá hablamos que 5 de los 10 países más creativos del mundo también hace parte de los 10 países más competitivos. Entonces, a veces para darle la importancia a la creatividad y la cultura, pues tuvimos que llevarlo a la economía, a las cifras, y esto pues ha impactado tanto que el tema pues ahorita se convierte en algo relevante para los gobiernos y eso nos beneficia lógicamente a todos. Aquí solamente para contarles un poquito, cuando nosotros nos enseñan economía en los primeros semestres hablamos de la economía neoclásica y el mundo se conserva o se relaciona en este cuadro. Entonces las empresas venden a las familias y las familias trabajan en las empresas y tenemos un mercado de bienes y servicios donde compran las familias, pero también hay un mercado de insumos o factores. Cuando estamos hablando de todas estas transformaciones, vemos que nuestra sociedad actual concibe ya no una familia, sino al individuo. Entonces antes veíamos televisión todos en familia, ahorita uno ya ve por el celular de manera individual lo que quiere. Y este individuo, que está muy relacionado ahorita con los millennials y centennials, pues tiene un tema de consumo muy desde la experiencia, donde las industrias culturales y creativas pues se vuelven en esos insumos tan necesarios, por eso acá está todo el tema del conocimiento, y acá pues está ese mercado de factores o insumos que también se transformó, que antes eran solamente pensar en hierro, en telas, bueno, en muchas cosas, pero cuando estamos hablando ya de estas experiencias, estos insumos cambian y lógicamente aparece el tema de lo digital, del internet, para ser parte complementaria. No estamos diciendo que lo físico se elimina, pero sí aparece como unas nuevas formas y lo estamos viviendo en la actualidad. En este momento creo que si no hubiese pasado lo de COVID, no sé, Sofi, me corrige, estaríamos en un auditorio y estaríamos conversando. Sí, de seguro ya aquí frente a frente. Pero ahorita pues nos permite pues hacer como esto de una forma fácil, también nos hace falta esa cercanía y esta relación, pero también nos facilita muchas cosas estas plataformas y nos cambian esas maneras de comunicarnos y de socializar. Y de centro a la cultura. Entonces, si se dan cuenta, esto puede ser transformado por esto y esto muy dado por esos factores culturales y creativos. Y esto es lo que mueve un poquito, estuviéramos hablando como de un movimiento fuerte, un temblor dentro de esas estructuras tan consolidadas de campos como la economía. Entonces, claro, si yo estoy hablando de una empresa, esto tengo que verlo. Entonces, por eso algunos bancos, marcas de ropa, ya comienzan a entender que este factor y que analizar esto, pues se convierte en sus nuevas oficinas de creatividad y también de marketing. Porque si comprenden que el mundo está relacionado con esto, lógicamente sus productos van a llegar más fácil a nuestras canastas. Lo que pasa es que dentro de la industria cultural y creativa nosotros nos hemos manejado en un campo que no está tan relacionado con lo económico, que para nosotros a veces es más difícil entender lo que para estas mismas empresas. Entonces, esto es como parte de esos nuevos planteamientos. No sé esa alarma porque apareció. Y acá, bueno, un poco de esas imágenes de esto mismo que estamos hablando. Y acá pues tenemos en Colombia hace como unos 6 años, 7, creo que todavía estamos en el marco de este proyecto que les indicaba, comenzamos a hablar de estos millennials y una de las revistas más importantes del país, económicas, sacó como una nota muy clara que tenían una preocupación con los profesionales jóvenes porque pues normalmente la gente entraba a una empresa y si estabas bien, esperaban pues estar los 20 años para jubilarse. En este caso no, los jóvenes estaban llegando a 3, 4 años, ahorraban y salían al mundo, ¿ya? Entonces acá pues como la relación de dejar la corbata y de llevarse todo a mochilear, y entonces estaban hablando de los costos que eso repercutía para una organización después de que te ha capacitado 3 o 4 años. Pero esas son las nuevas formas de relacionamiento con la empresa. Acá los antiguos 30 y los nuevos 30, entonces claro, pues antes en ese momento pues ya estaba la familia, el tema de, bueno, de la compra de la casa, el carro, los consumos que teníamos, hasta las bolsas. En este caso ya estamos hablando
de una soltería más larga o de otro tipo de relaciones, de uniones libres, del tema de las mascotas, del tema de la copa menstrual, que también comienza a incidir en temas de consumo. Una copa puede durar 10 años, mientras pues que el tema de los tampones y toallas higiénicas pues generan un tema de contaminación muy fuerte. Bueno, ya toma temas como la stevia, el uso de la bicicleta, el tema de la energía solar. Todo esto también comienza a transformar ese tipo de consumos y que están muy alineados con esas nuevas personalidades y con todo lo que contemplan estas nuevas responsabilidades de estas generaciones y también hasta los horarios y ese multitask que pues nos lleva también a pensar de otras formas. Antes pues como que hasta el mismo tema de las artes escénicas pues estaba planteado para hacer a las 7 de la noche la obra de teatro, el tema de la exposición de arte o de, no sé, algo de danza, pensando que la gente pues trabaja hasta las 5 y bueno, todos estos horarios. Pero si esto ya es el común denominador, lógicamente nos va a tocar replantear ese tema de agendas y de horarios. Entonces, pues esto también nos ayuda a pensar esos nuevos consumidores y estas nuevas dinámicas económicas. Aquí, pues importante, más allá como de la frase, es, esto es creo que 2015, este cuadrito está desactualizado, pero miren la cantidad de horas dedicadas al celular, todo el tema de contenidos digitales que ahorita me imagino que si comparamos esto con la realidad, pues es una locura. El tema del consumo de Netflix, bueno, de las 24 horas del día, si dormimos 8, cuántas nos pueda, y dentro de eso, cuánto estamos gastando para el tema de consumos creativos y culturales a través de una pantalla prácticamente. Y esto es de las cosas también más retadoras que comienzan a generarnos estos movimientos que les contaba. Ese tema de la vida lenta o los life, ese tema de la renta básica, yo no sé si en Ecuador también está sonando mucho, en Colombia se quiso plantear como parte de las soluciones frente al COVID, pero pues este tema venía hace ya algunos años y es algo que se ha medido con algunas experiencias en Canadá, en Inglaterra, de generar pues este recurso básico para la humanidad, donde pues algunas veces se toma como si la gente pues ya dejara de ser productiva, pero lo que ha demostrado es que en un porcentaje muy alto estas personas antes, cuando tienen esa tranquilidad de tener lo básico, se convierten en seres más creativos más, y aportan más a la sociedad. Entonces, pues eso igual es un ejercicio de explorar, además en los diferentes territorios. Sabemos que nuestras culturas son diferentes, pero esto ya es un tema que también comienza a sonar mucho, un tema de fórmulas de producción o de todo el tema de la renta, de la riqueza de los países, donde ya aparece este capital cultural, que antes nunca lo íbamos a integrar. La relación del ocio, que siempre lo denominamos de una manera negativa, pero cuando hablamos o nos llegan estas noticias que Francia piensa que deberíamos trabajar solo 3 o 4 horas diarias, ¿qué pasa con el tiempo libre y a qué lo vamos a dedicar? Y es una oportunidad entonces para estas industrias. Y hay un libro que es de Roger Bregman, que también me gusta citar, y es este tema de la utopía para realistas, que en realidad todo esto se convierte en esos cambios que veremos en algunos años, yo no creo que tan lejos, si esto se lleva a cabo o no, y si definitivamente pues esto es parte de esas transformaciones que estos sectores están ayudando a replantear. Entonces, por lo menos en Bogotá, a mí me encanta un restaurante que se llama El Andante y la comida aparece en su título es Dog Life y toca esperar, pero pues lógicamente uno entiende que es comida sana y bueno, son como muchos planteamientos alrededor de eso. Y bueno, acá estamos como región latinoamericana, en donde estamos hablando de muchos conceptos como les mencionaba. Ahí como estamos hablando de ciudades creativas, pero ¿qué concierne esa creatividad? Estamos hablando de ese emprendimiento cultural y creativo, pero ¿hasta qué punto estamos combinando los dos conceptos? Estamos hablando de industrias, pero todavía no tenemos emprendimientos ni empresas, pero ya hablamos de industrias y hablamos de esa economía que ahorita decía Joaquín, que a mí también me parece como un término mucho más amable, y es hablar de esa economía cultural y creativa que puede tener inmerso todo esto como de una manera mucho más tranquila. Sin embargo, esto conceptualmente ha hecho que no podamos hacer
algunas políticas entre países que sean mucho más fáciles para procesos de circulación, intercambios, porque cada país asume diferentes posturas. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, esto es un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde industrias culturales lo toman Bolivia, Cuba, Colombia, El Salvador, Paraguay, Perú. En el caso de industrias creativas lo toma Argentina, Uruguay, indistintamente Guatemala, Panamá, España, República Dominicana. Y en otras denominaciones aparece Ecuador, Brasil, Costa Rica, Honduras, Portugal. Esto además lo podemos ver en una relación de las instituciones que están a cargo del tema en nuestros países, desde qué año tenemos ministerios, pero adicionalmente que todo ha estado casi siempre, perdón, como en lo cultural, pero nunca dimensionado desde el desarrollo. Entonces siempre era como eso que es importante, pero complementario. Entonces, eso también nos da como el punto en donde nos encontrábamos para cada uno de nuestros gobiernos y pues esto también con la relación de las organizaciones privadas. Acá, bueno, esto ya no es tanto cultural y creativo, sino más un estudio que hace el Banco Mundial, donde dice que en Latinoamérica hay muchas empresas, pero poca innovación y que podría convertirse en una oportunidad muy importante de explorar. Hay muchos estudios de Reino Unido que en realidad son como de los primeros enfocados a la economía creativa desde el año 98 por su gobierno, y lo que mencionan es cómo todos los creativos ayudaron a fortalecer a otros sectores económicos. Y esto también puede ser una oportunidad muy interesante en ese vacío que teníamos de la sostenibilidad de este tipo de organizaciones y cómo no pensamos solamente en la creación de bienes y servicios culturales y creativos desde ese planteamiento, sino también al aporte de otros sectores económicos. Esto es un estudio que hizo la UNESCO con Ernst Jones en el 2015 y esto también comienza a mostrarnos de una manera más grande y de manera más importante. Yo les decía que cuando comenzamos en Cali fue entre el año 2008-2009 y llegar con esto a las diferentes cajas de compensación, a las cámaras de comercio y a otras organizaciones, a la empresa privada, era muy difícil porque era como, esto es para llevar al músico, al artista, ok, sí, pues miremos a ver por donaciones o por lo social, cómo podemos hacerlo. Pero cuando ya lo hablamos dentro de estas cifras, la dinámica cambia y creo que todos estos estudios han facilitado un poco la comprensión de esa otra importancia que de alguna manera también creo que nos lleva a tener otro tipo de discusiones, que no deberíamos concentrarnos solamente en esto, pero sí nos amplía ese canal de comunicación y esas formas de diálogo que podemos tener con otros sectores. Y pues acá, si se dan cuenta, pues estamos hablando de 2.25 billones de estas industrias culturales y creativas a nivel mundial, que es superior a los ingresos de telecomunicaciones. Se emplea a 29.5 millones de personas, casi el 1% de la población mundial. Y acá vemos cómo está pues Norteamérica, Europa, cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe, África y Oriente y Asia Pacífico. Esto es un poco como el aporte que tenemos dadas las mediciones de cuentas satélite, que no sé cómo estamos en Ecuador con el tema de las cuentas satélites, pero estos son como ya los porcentajes que tenemos de esa participación en el Producto Interno Bruto, que son porcentajes muy importantes, de verdad, dentro de esa ciencia económica. Y esto para que vean un poco, a mí me gusta ver mucho esta imagen porque es como que normalmente nos han dicho que en la economía los países desarrollados tienen un modelo y nos los traen para que nosotros miremos cómo nos va, aunque tenemos realidades diferentes, pero esto prácticamente sucede como a la par en el mundo. Entonces, pues está Barcelona, está Holanda, está todo el tema de Liverpool, bueno, está México, Brasil, y se da casi todo como a partir del año 2009, cuando comenzamos a explorar. A mí me tocó ir a una misión a España en el año 2000, fue 12 o 13,
Y entonces yo fui así con toda mi libreta de preguntas porque no sabíamos aquí cómo responderlas. Y cuando llegamos allá tenían un proyecto muy similar a nosotros, también con las mismas dudas. Entonces yo, no sé, como que tenía una sensación como bien, pero tampoco me la respondieron, entonces también me volví con las mismas dudas, pero también era positivo porque todos estamos en este momento de exploración y de identificación de oportunidades. Entonces, esto también para que podamos ver que no hay como alguien que nos solucione y que nos diga para dónde vamos, sino que nos toca pensarnos cuáles pueden ser creativamente esas alternativas de solución. Y esto es como lo que nos pasó en Cali en un momento y fue como estos emprendedores comenzamos a capacitarlos, les dimos derechos de autor, les capacitamos en contabilidad, en costos, ellos iban ya con sus contratos, antes no hacían esto con las empresas que los iban a contratar, pero las empresas estaban tan informales o su relación siempre era tan informal que les decían como no, ¿para qué nos vamos a enredar? Entonces, claro, este emprendedor que ya los habíamos sobrecalificado en algunos casos, como que decía, entonces, ¿para qué nos estamos capacitando si el resto no está familiarizado con eso? Entonces, claro, aquí encontramos un punto de discusión muy fuerte y es que el proyecto que tenemos de referencia de Cali se había dedicado a la oferta, pero no había trabajado nada en la demanda y no teníamos esos escenarios y esas instituciones capacitadas para comprender qué pasaba con esos artistas y esos creativos. Entonces, ahí tuvimos que hacer como una ampliación para poder revisar que teníamos que trabajar a la par entre esa oferta y esa demanda. Y esta demanda, además, eh, sigue siendo algo muy interesante de trabajar, porque, claro, tenemos una sobreoferta de todo este tipo de bienes y servicios, sin embargo, nuestras demandas no son tan claras. Y si hablamos de ofertas sin demanda, pues no tenemos empresas. Y esto es uno de los primeros problemas que tenemos en estos sectores. Y es, bueno, hay, los gobiernos nos han ayudado para que aumenten los consumos, muchas veces subsidiados y a través de estas convocatorias, pero esto no es suficiente. Si tenemos, no sé, en un momento hablábamos de 1000 agrupaciones musicales en Cali y nos faltaban por contar, pero contábamos 1000. Eh, si los contrataba una Secretaría de Cultura, pues ni siquiera contratando uno diario, 365 días al año, podíamos llegar al tope de esas 1000 agrupaciones. Y tampoco había presupuesto para contratarlas a todas. Entonces, claro, el gobierno termina siendo uno de los demandantes o de los que contratan, pero no puede ser el único. Entonces, claro, nos toca pensar en ese público consumidor, en esos patrocinadores que sean capaces pues de responder a toda esa oferta y que de esa manera pues podamos suplir ese vacío. Y dentro de eso entonces vamos al otro punto y es nosotros como consumidores, si somos consumidores dispuestos a pagar, porque lógicamente pues si me muestran una obra de títeres, de teatro, de danza o de cualquier manifestación artística, posiblemente vaya porque es gratis, pero si no voy, además así sea gratis, ahí ya tenemos un punto, pero adicionalmente, ¿qué pasa si la gente no está dispuesto a pagar por ello? Ya cuando nos toca pagar. Entonces, ahí estamos hablando de otro tema que pues también se ha conversado mucho en estos 10 años y es en la formación o desarrollo de públicos. Y que esto tiene un componente ahí muy interesante también para este tipo de procesos. No sé, Sofi, si hemos tenido alguna pregunta. Bueno, nos preguntan un poco más acerca de tu experiencia personal en Facebook, acerca de cómo fue tu vinculación entre estudiar economía y luego hacia la cultura. ¿Cuál fue ese punto de quiebre, digamos, que hizo que tú vayas desde la economía como tal hacia la cultura? Ok, pues dentro de eso, bueno, creo que es anecdótico. Yo no fui de las economistas basadas en la empresa o que estaba pensando en hacer bolsa de valores o algún tipo de esto, sino más bien economía social. Y dentro de los procesos, dentro de mis primeros procesos fue todo el tema de desplazamiento forzado por la violencia en Colombia y el trabajo con oportunidades de generación de ingreso, emprendimientos y también laborales para estas personas. En ese momento yo soy caleña, pero vivía en Bogotá y muchas
las personas que llegaban desplazadas tenían una acción cultural. Entonces llegó la persona que le quemaron el circo en algún municipio de Colombia, llegó también el cantante de música popular, en el del circo nos parecía muy interesante con los compañeros de trabajo cuando hablábamos de esto, y era que nos pedían, como, estoy hablando como del año 2006, si no estoy mal, que nos pedían un par de zapatos, no sé, en este momento como por $100 para su acción de circo, y nosotros decíamos, pero $100, porque además nada más les daban como máximo 500 o menos, y los van a gastar en un par de zapatos. Claro, no comprendíamos nada de esto, pero fue muy interesante ir conectándome. Después me tocó otro proceso también con jóvenes en 48 municipios del país, en otro proyecto del Fondo Global, y dentro de eso también volvieron a llegar otro tipo de proyectos juveniles muy enmarcados con la cultura, y esto comenzó a aunar caos. Bueno, parece que además como que en mi vida estaba muy marcada el proceso cultural, y esto después me llevó a que me invitaran con este tema desde una incubadora cultural en Bogotá, y posteriormente a este proyecto laboratorio en el año 2010. Pero yo siempre he tenido esa conexión social y cultural muy, muy integrada dentro de lo que me ha tocado desarrollar. Así fue que mi inclinación y mi experticia se dio, muy anecdótica en realidad, pero sí ha sido muy interesante. Sacar además todos estos planteamientos de lo que les muestro en esta figura, pero desde la economía neoclásica, y les contaba antes de iniciar todo este proceso que mi afán de hacer un proceso como un doctorado que es totalmente investigativo es también esa exploración de encontrar soluciones a algo que todavía seguimos dándole muchas vueltas, de esa curva de aprendizaje que ha sido tan difícil, pero que me parece genial poder seguir investigando y explorando. Por eso fue que llegué. Bueno, Lady, aquí también en Zoom nos dice Cristian Calle. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, ¿a qué crees tú que se debe que el desarrollo industrial del cine en Colombia, ya que hay muchísimas producciones de películas y series que están en Netflix y otras plataformas mundiales? Yo creo que Colombia tuvo unos líderes muy interesantes de dos leyes de cine que hicieron de este sector algo muy organizado y muy eh, interesante. La Ley de Cine 1, que es del año 2003, y la Ley de Cine 2 del año 2013, no sé si me estoy equivocando el año, pero esa Ley de Cine del 2003 permitió un fondo cinematográfico, permitió entender esto que estábamos dialogando también en términos de si yo voy a verme Superman o me voy a ver Avengers o me voy a ver Kung Fu Panda, hay un porcentaje de esa boleta o de ese ticket que se tiene que ir a ese fondo, y ese fondo va a permitir que haya cine colombiano. Entonces, creo que ese proceso de entender desde la gestión, la construcción de políticas públicas para generar este tipo de soluciones fue vital en un sector audiovisual. Y para mí es de los sectores más organizados, y estamos hablando de montos en ese fondo cinematográfico muy importantes, que permiten de verdad desarrollar una idea. Lógicamente no es el 100%, pero sí estamos hablando de $400.000, que ya es algo para el creativo o los productores de cine. Yo creo que si estas leyes no hubieran existido y sin estos fondos, no tendríamos la posibilidad de estar hablando de esta cantidad. Todavía nos falta en términos de ese público que asista a nuestras propias producciones, porque creo que nos pasa igual en la región, pues que seguimos muy alineados con este tipo de producciones mucho más norteamericanas, bueno, algo de Europa, pero pues creo que seguimos como en esa línea también de formación de públicos con esos otros, con eso, nuestros propios contenidos en realidad. ¿Hay alguna pregunta o seguimos? Creo que ya no tenemos preguntas. Podemos Ok, continuar. listo. Entonces, bueno, estamos
terminamos a las 7:30 esta primera sesión. Sí, exacto, o sea, tenemos unos Ok. 10 minutos más. Está Listo. bien. Voy a tratar de ver si alcanzamos a terminar esto, si no la continuamos mañana y mañana yo ya focalizo mucho más como en esos temas prácticos de lo que nos sucedió en Cali, pero sí quería marcar un poquito, porque todo lo que les estoy explicando fue parte de nuestras conclusiones alineadas a lo que pasó en el mundo y que si no teníamos en cuenta esto, lógicamente no habíamos podido enmarcar ese laboratorio, ese pilotaje de lo que hicimos en Cali. Entonces, esto pues, además, particularmente esto que les mostré hace unos minutos, fue algo que nos quedamos pensando en el 2013, bueno, pero si ya hicimos tantas capacitaciones, porque esto no se mueve. Yo en un momento entré en pánico y dije, no, pues yo ya no sé qué más hacer. Entonces, claro, esto nos ha servido para comprender muy bien cómo debería reestructurarse o pensarse cada vez que iniciamos un proceso. Entonces, claro, acá en ese emprendimiento nosotros hacíamos unas capacitaciones en plan de negocio, comunicación, marketing, estrategias de financiamiento, aspectos legales, contables y tributarios, gestión, formulación de proyectos, patrocinios y cadenas de valor. Y dentro de los escenarios y condiciones, lo que nos encontrábamos era que los capacitábamos en esto para que se fueran a presentar alguna convocatoria, que revisaran estas leyes como lo que contaba con el sector audiovisual y ver cómo podrían tener una mejor presentación y que además muchos de ellos que no sabían de estos temas, pues al menos los conocieran para saber si se presentaban y comenzar a relacionarnos con ese tema de mercado, con turismo y comenzar conjuntamente a construir escenarios. Y dentro de eso hubo algo que yo creo que lo revisamos mañana, que fue Cali Suena en Vivo, que fue la construcción de 23 agrupaciones, después se amplió algo más de 30, pero era la necesidad de pensar que no circulaban y que nos tocaba construir escenarios. Pero fue algo que dijimos, bueno, si no existe hay que crearlo. Y fue algo muy interesante que todavía con otros nombres sigue ya dando vueltas y no solamente en Cali, sino que Bogotá también se conectó a través de algo que se llamó Arte y Conexión, también desde Medellín y también desde Cartagena, y esto aunado también con procesos que se articularon a gobierno nacional. Esto un poco para que también ustedes puedan ver que cómo se está manejando a nivel mundial. En Europa está Europa Creativa, y cuando uno comienza a analizar sus procesos es muy interesante porque lo que hablábamos ahorita de cómo Ecuador puede ser nuestro primer lugar de internacionalización y Colombia el primero para ustedes, y que nosotros igual como región todavía no nos conectamos, para Europa esto ya es clarísimo y más o menos las políticas están alineadas. Los fondos para las convocatorias son por región y también comienzan a hacer análisis de desempeño de creatividad y cultura. Hay un índice de desempeño que se llama C3 y comienzan a medir las ciudades que tienen más potencial y cómo lo han hecho. Y eso me ha parecido encantador de ver cómo cuando a nivel regional pues estamos hablando de un público más amplio. Yo sé que Colombia es uno de los países que tiene mayor población, con 50 millones de habitantes, y uno dice, bueno, hay 50 millones que pueden ser mi población que consume, pero si yo veo Brasil y México, pues digo, no, pues son esos países. Pero si nos unimos todos los países latinoamericanos, lógicamente, pues mi mercado va a ser mucho más amplio y la circulación también. Pero a nivel de esos escenarios y de esa normatividad y de esas posibilidades, ¿cómo lo estamos trabajando? Entonces, eso de aunarnos y de trabajar colectivamente es una de las posibilidades de solución, lógicamente, que todavía estamos lentos, pero que tenemos que ver, y ahí sí podemos revisar el caso de Europa. Los Emiratos Árabes comenzaron a preocuparse por el tema que el petróleo se acaba y comenzaron a meterle muchísimo dinero a todo ese tema de moda, especialmente. Creo que para el año 2017 estaban hablando de 2.000 millones de dólares solamente para ese sector, y comenzaron a ver cómo de verdad era lo que un autor que se llama Richard Florida habla de ciudades creativas, y es cómo son tan atractivos que traen a las mentes más brillantes del mundo y que son los creadores. Y bueno, eso también tiene sus discusiones, tiene sus planteamientos, pero ellos tienen esa estrategia. Desde Asia, bueno, China es una cosa absurda en términos de distritos culturales y creativos. En un barrio pueden tener 2 o 3. Nosotros apenas estamos construyendo lo que el gobierno denomina áreas de desarrollo naranja. En
Buenos Aires hay 4 que además son un referente muy importante de la región, pero también hay que analizar si somos de verdad ciudades o países para la construcción de esto, o cómo debería ser estratégicamente y también conscientemente la construcción de estos distritos. No puede ser tampoco una cosa de moda. Y bueno, ahí está la pregunta de Latinoamérica. Yo creo que ahí la ciudad que puede tener con mayor claridad en estos distritos puede ser Buenos Aires en ese sentido. Bueno, acá un poco para que ustedes vean las organizaciones que han comenzado o dieron un impulso o han dado como línea este tipo de procesos de impulso. Y aquí estamos hablando de investigaciones, de la construcción de esas cuentas satélites que son las que determinan cuál es el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto, que también hay discusiones porque no todo se puede medir con ese Producto Interno Bruto de crecimiento de países, y el mismo PIB sigue siendo criticado porque no es la mejor manera de evaluar un país. Muchos de ellos también se han dedicado a generar cursos, a promover leyes, generar redes y estudios de consumo. Esto fue un poco lo que desde el 2010 con este documento COMPES que les indico 3659 de Industrias Culturales, que es donde aparece formalmente en Colombia el tema, se establece hacia dónde vamos y cuáles serían los temas a abordar. Algunos en este momento comienzan a criticar lo que es la ley naranja, perdón, se me corta, la ley naranja en Colombia, porque dice que omitió este documento que era muy importante y que había que evaluar primero para sacar la ley. Otros dicen pues que se complementan, pero dentro de esos planteamientos o 5 líneas que ustedes ven en el centro, con muchas mesas de discusión, con actores culturales y creativos, se determinó que había que formar para el emprendimiento cultural y creativo, había que generar y gestionar fuentes de financiamiento. Ya sabemos que hasta el tema del crowdfunding, que no sé si para todos es claro, pero pues es una línea de generación de ingresos. Dime. Sí, justo nosotros tuvimos un taller de crowdfunding porque también veíamos que es un pilar también como fundamental para el desarrollo de estas economías creativas, y justamente era la propuesta de crear esta plataforma porque aquí en Ecuador todavía eso no está como que muy listo, y hay muchas trabas como para todavía decir que podemos tener un sistema que funcione de crowdfunding. Sí, bueno, acá en Colombia con el tema de el narcotráfico y lavado de activos también fue complejo. Nosotros conocimos en el año, creo que fue 2012, una de las primeras plataformas de crowdfunding en el país que se llamó La Chévere, y pues nos contaban en una de sus exposiciones pues que por lo menos Kickstarter en Estados Unidos te cobra el 5%. Aquí tenían que cobrar entre el 15 y el 20% por todos estos costos que genera el tema de la transparencia de los recursos. Entonces, claro, pues cada país va a comenzar y ya un 20% dentro de lo que recaudes es bastante. Entonces, pero bueno, eso termina siendo una fuente interesante. Y bueno, cuando hablábamos de cine, hablando del ejemplo que colocaban, pues ir a un banco a decirle présteme 5.000 millones de pesos colombianos o 2 millones, 1,5 millones de dólares, pues como que, y te los pago en 4 años cuando salga la película, pues no es viable, ¿no? Claro. y todavía el tema de los patrocinios también es difícil. Entonces, esto fue uno de los puntos a cuestionarnos y a pensar qué debería pasar para solucionar al sector. El tercero era promover la circulación y acceso a productos y servicios culturales, y ahí salieron como el boom de los mercados. Nosotros tenemos el Mercado Musical del Pacífico, que lo creamos en el marco del proyecto de Industrias Culturales del BID. Antes salió el BOM, que es el Bogotá Music Market de la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes salió Circular, que es uno de los mercados más importantes de Latinoamérica, que tiene un enfoque o un énfasis en música. Está el Mercado Cultural del Caribe en Cartagena, está el de San Andrés, y prácticamente esa era nuestra ruta para llevar a los músicos y que pudieran reconocer tanto los promotores y compradores a nivel nacional como a algunos compradores latinoamericanos e europeos especialmente. Entonces, este Compass permitió que esto se diera muy fuertemente y más para la música. El de Caribe tiene algo de danza, pero digamos que si somos muy sensato, se dio más como para la música, aunque Bogotá también tiene para artes visuales, que tiene el Arbot y tiene
bueno, tiene Palco, que es para las artes escénicas, que este es más reciente, tiene algo de moda, y Bogotá pues genera desde la Cámara de Comercio ese tipo de soluciones. Bueno, el cuarto, fomentar la articulación institucional. Y el quinto, generar investigación y conocimiento, y ahí impulsó también a las universidades a preguntarse qué es lo que iban a hacer y qué necesitaban estos sectores para poder comprenderlos y entenderlos mejor. Entonces miren que pues, definitivamente no se trata del emprendedor solamente, sino el emprendedor en su entorno. Y todo lo que es necesario para que esto se dinamice, porque si no, pues también el trabajo va a ser mucho más duro. O sea, se va a quedar como ese esfuerzo, y el esfuerzo se multiplica si yo no tengo este contexto, este entorno también trabajando. Y pues el horizonte de trabajo en ese momento pues se basaba en innovación, competitividad, empleo y desarrollo. Y bueno, aquí ya estamos hablando de cómo comenzamos a establecer cuál es el lugar o las formas en las que estos bienes y servicios pueden considerarse, desde esa inspiración, desde la creación propia, también de esa generación de valores agregados a otros sectores que mencionaba, y también dentro del de entretenimiento, eh, pero de ese entretenimiento también que tiene que ser formado, y que muchas de las discusiones en términos de comunicación cultural es que no podíamos estar en esos últimos 3 minutos de los noticieros, que no sé si les pasa también en Ecuador, donde están contando los chismes y muestran, no sé, el libro o muestran, pero sin ningún contexto, no se explica de qué se trata, sino como que pasamos de el chisme de la actriz o del actor y estamos diciendo que se va a presentar tal obra musical, y rápidamente salió. Entonces también pues ese entretenimiento con esa otra versión, y cómo dentro de estos tres componentes ese emprendedor comienza a jugar, y también es más estratégico en todo ese sentido. Acá hay algo muy interesante, esto es de un autor que se llama Luis César Herrera, y pues es como esas líneas delgadas que hablábamos, que tenemos que comprender para no pisarnos o para no pasarnos por encima de algo, y es ese patrimonio cultural, esas industrias culturales y esos valores intangibles que ahora comenzamos a darle pues más valor, valga la redundancia, y que se convierte en ese capital creativo. Y esto nos comienza a cuestionar cuáles deben ser esas ventajas comparativas que tenemos nosotros, no solo como emprendedores, empresarios, sino también como región. Cuenca, que tiene, cuál es el algo que no tiene otro lugar en el mundo, y cuando yo me comparo, eso es algo que nosotros podemos sacarle provecho. En el en el punto del cambio de paradigma, está esa sociedad industrial, esa sociedad del conocimiento y esa economía creativa. Entonces, claro, muchas de las ciudades comienzan a transitar. Sabemos que mucha de la producción se fue para China, quedan esas bodegas, eso lo pasó también a Barcelona. Entonces, ¿qué pasaban con esas bodegas que antes era de manufactura? Pues se convirtieron en centros ahorita artísticos, pero ¿qué pasa con esa economía y cómo la vamos a concentrar, y cómo nosotros a nuestros gobiernos les decimos lo que está sucediendo y también comienzan a apostarle? Cómo el conocimiento es parte de todo este ejercicio y no son dos áreas separadas, sino combinadas, y pues cómo esa creatividad también se comienza a convertir en ese potencial de desarrollo. Y pues esa nueva tectónica de los territorios en esto que acabo de mencionar. O sea, qué fue lo que transformamos y qué fue lo que estamos viendo y visionando. Entonces, esto es un poco de, hace un año aprobamos la primera política de desarrollo económico en Cali. A mí me tocó estar en esa coordinación, y bueno, ya venían como un año trabajándola antes. Cuando yo llego, pues pude como contemplar ese tema de ver o visionar a Cali en los próximos 10 años como una ciudad creativa y del conocimiento. Y parte de los ejemplos, por lo menos Nottingham, en Inglaterra, determinó que definitivamente todo su desarrollo iba a ser creativo y cultural. Y eso ya es un planteamiento muy fuerte. Y eso nos dio también a nosotros base para saber cómo a Cali podíamos darle los argumentos y que fuera aprobado en un consejo, para entender que ahorita, si bien es una ciudad que ha sembrado caña de azúcar y ha tenido otro tipo de productos que ha sido fuerte para la ciudad, el conocimiento y la creatividad iban a ser parte de esos motores de desarrollo, y escrito para los próximos 10 años. Y quedó dentro de la política. Ahorita el reto es la implementación,
pero es importante ver cómo otra vez ese entorno nos facilita un poquito la vida a los emprendedores y empresarios culturales y creativos. Pero miren lo que estamos diciendo, en el 2008 comienza a crearse este proyecto, estos laboratorios, para que en el año 2019 se apruebe una política pública de desarrollo económico basándonos en la cultura y la creatividad. En realidad sí fue como 10 años de trabajo para comprender que no solamente era un tema chiquito de preparar a algunos artistas para hacer algo, sino que era encaminarnos para saber que este tema era tan importante para el desarrollo, que eso nos facilita la vida a todos y también le sacamos provecho a todos. Esto muy importante que lo aprendí de alguien de la RAE en Guadalajara, en algún congreso, y es que tenemos que la creatividad viene del mismo origen de la sinceridad, y que si no hablamos de nuestros errores y de las cosas como son, pues esa creatividad no va a fluir. Y eso es una invitación siempre para vernos, autoevaluarnos y comprender qué tenemos y no tenemos. Y eso nos permite también impulsar esa creatividad. ¿Qué estamos necesitando? Definitivamente integración institucional, la creación de ecosistemas, que era también algo que hablábamos de principio, centros de pensamiento de economía latinoamericana basados en esa cultura propia y en esa creatividad, reconocimiento de lo local, de qué tenemos en esas cadenas de valor y qué no tenemos y nos toca formarnos. También la formación de públicos y la generación de demanda, que sigue siendo un problema todavía para que estas empresas, emprendimientos o industrias funcionen. Y acá vemos como esos factores endógenos y exógenos, que son el talento y la educación a nivel interno, y ese entorno y esas instituciones proveen esa creatividad a partir de esa base cultural. Y esto es algo de dos autores que se llaman Cunningham y Potts, que en el año 2010 sacaron 4 modelos, y es también la forma en que nos podemos evaluar. Y es si seguimos siendo bienes meritorios, donde un gobierno tiene que subvencionarnos. Segundo, si estos procesos o industrias culturales y creativas son igual que el resto de industrias, es una más, es igual que el sector de cueros, de comidas, o estamos hablando, pues que si son iguales hay que impulsarlas y ya, y hay que soltarlas. Son motores de desarrollo y hay que empeñarnos a que le metan más la ficha las diferentes instituciones y gobiernos, o definitivamente si estamos transformando económicamente y socialmente nuestros territorios. Y si estamos transformando, pues a esto hay que ponerle mucho más empeño y también aportarle más, y es algo que tenemos que hacer como gestores culturales con los diferentes entes para que comprendan de qué estamos hablando. Y esto pues también ya para finalizar, que no todo es tan color de rosa y que definitivamente pues también países que han tenido un poquito más de avance han comenzado a detectar, y es que con temas de la relación de la cultura y la creatividad y el turismo han llegado problemas de gentrificación, que no sé si lo han trabajado también en algunas charlas o en otros espacios, y es esto que pues comienza a subir todo el tema de las propiedades, justificándose en la promoción del arte y la cultura, y pues genera otro tema de xenofobias, que ya sabemos que pasa en España, en Venecia, y que nos toca comenzar también a contemplar esos efectos que generan estas dinámicas. Y a veces también esas complejidades de la homogeneización que veíamos con algunos compañeros en congresos a nivel de Latinoamérica, y es que a veces nos estamos tomando un café y la pared es igualita en Bogotá, en Cali, o en Valparaíso, o en San Juan, y que lo que decimos que nos hace diferentes terminó siendo igual. Entonces también hasta qué punto nosotros lo que estamos promoviendo son modas y no tratando de identificar esas ventajas comparativas y competitivas de nuestros territorios. Entonces ahí también hay que tener cuidado con lo que estamos hablando. Y hasta ahí llegamos el día de hoy, creo que cumplí con el tiempo. Sí, muchas gracias, Lady, de verdad, escuchar todo lo que dices, creo que son reflexiones necesarias para todos en el sector cultural, de las industrias creativas también, como preguntarnos acerca de todo lo que tú nos cuentas. Y bueno, yo me anoté algunas cosas, como lo que tú decías, que la cultura es vital también y que hay estos hilos delgados también, que como estos hilos invisibles de la cultura que teje y que hay que saber identificar cuáles realmente son estas cosas que nos diferencian como cultura, y no tratar de seguir una moda o algo que está preestablecido, sino
justamente valorar este patrimonio inmaterial y a veces incluso hasta material, y cómo puede eso transformarse hacia lo otro y hacia generar estas cadenas de valor que de verdad las personas puedan a través de la cultura generar estos ingresos y vivir a través de lo que hacen. Entonces, eso me quedo como que después de todo esto, como que la materia prima más importante aquí en las industrias creativas es nuestra mente, ¿no? Entonces, a veces, como tú decías, pues que sea el azúcar, el café, pero claro, a veces también esa creatividad que viene desde nuestra mente y esa materia prima que se explota y que tiene grandes capacidades de volverse un motor de desarrollo, como hablábamos hoy. Y también esta transformación económica, y no solo económica, sino social, que también es lo hermoso de la cultura y lo que creo que también apasiona a mucha gente que ya se vincula, una vez que se vincula, dice como, esto no es solo un fin económico que se persigue, sino también este fin social. Y también esto de que nos hablabas también de lo de la creatividad y la sinceridad, cómo se tienen que conectar entre los dos. Entonces, creo que por el día de hoy nos quedamos con toda esta información lista para ser procesada en la noche en nuestra cabeza, de volverle a revisar, de volverle a ver, y de mañana las personas que se conectaron hoy, que nos vieron en Facebook Live, que se vuelvan a conectar para resolver dudas, y como tú dijiste, mañana ya va a ser un poco más ya de ejemplos concretos, de experiencias, de aciertos, de desaciertos, y con esto también nos vamos nosotros a situar un poco ya en este contexto y conocer un poco de su experiencia. Entonces, eso, Lady, muchas gracias por formar parte de la Incubadora Cultural. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, pues ya mañana entramos en esos ejemplos claves del proceso con Cali, y bueno, ahí estamos para mostrar ese ejemplo y ese primer laboratorio, uno de los primeros de lo que contábamos de Latinoamérica, y que bueno, pues esta información pueda ser útil para todo el proceso que se está manejando en Cuenca. Buenazo, entonces, bueno, muchas gracias, Lady, nos vemos mañana, y muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Nos vemos. Ok, que descansen. Chao. Chao.